Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 9 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, el día de ayer se encendió, como lo pudimos observar, el Senado de la República, y en donde la participación de Fernández Noroña simplemente fue contundente. Había retado directamente, ¿sí?, a Oliver Cromwell, quien es presidente del CED de la ONU. Han dicho que México tiene y se practica la desaparición forzada. ¿Sí? Noroña simplemente lo retó a presentar un solo caso de desaparición forzada atribuible a nuestro gobierno. Una cosa son las desapariciones, que eso nadie lo niega y obviamente no se festeja ni nada por el estilo. Y otras son las desapariciones forzadas, que obviamente son en complicidad con el gobierno. Y eso es lo que quiere alegar la oposición. Quien quiso también sacar raja política de toda esta situación fue Leo Zuckerman, quien invitó al expresidente de la ONU, del CED de la ONU, para hablar sobre el tema de las desapariciones forzadas en México. Pero aquí hay algo importante que escuchar, Hay un requerimiento, que no es de ahorita, desde el 2014. Ojo, desde el 2014, en donde el gobierno priista no lo quiso aceptar. Sí, ese de Enrique Peña Nieto. Y vean cuánto tiempo tuvo que pasar para que pudieran, obviamente, darle acceso a hacer este tipo de investigaciones. Fue en el gobierno de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente, este caso, que es desde el 2014, viene arrastrándose hasta estas fechas. Y son casos que ha tomado desde ese entonces la ONU para decir que hay desapariciones forzadas en México. Ante esto, Fernández Noroña en tribuna, pues los recetó como debe de ser. Pero mientras, escuchen cómo quiso sacar raja política Leo Zuckerman de este tema. Escuchen ustedes. A nuestro país por la crisis que está viviendo respecto a las desapariciones en México. Para entender en qué consiste este procedimiento y la reacción del gobierno mexicano, saludo a Santiago Corcuera. Él es expresidente de este comité, de hecho, y alguien que sabe completamente todo sobre este tema de los desaparecidos y de la intervención internacional en este tema. Santiago, ¿cómo estás? Muy bueno. Muy bien, muchas gracias, Leo, por invitarme. ¿Qué significa esta decisión de la ONU? Esta decisión de la ONU proviene de una serie de acontecimientos anteriores que se dieron ante el propio comité respecto de la supervisión que hace el comité del cumplimiento de la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que comenzó con la presentación del informe de México ante el comité sobre la aplicación de la Convención a nivel nacional en el 2014. Compareció México en el 2015 y el comité por primera vez le dijo que entendía, de acuerdo con la información recibida, que en México había un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podían considerarse desapariciones forzadas. Okay. El Estado mexicano, en tiempos del gobierno de Peña Nieto, pone el grito en el cielo porque usaron la palabra generalizado. Sí. Y la palabra generalizada les da miedo porque puede entenderse que pudieran estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sí. Luego, en el 18 regresa México ante el comité en un seguimiento del 15. Y el comité vuelve a insistir. Me parece muy bien las medidas legislativas que me traes, la nueva ley sobre desapariciones del 17 que entró en vigor en el 18, pero siguen habiendo una serie de casos que siguen permitiéndome decir que en México hay un contexto de desapariciones generalizadas. Luego, el comité le insiste a México que le invite a venir a realizar una misión de observación y de acopio de información a México. Y el gobierno de López Obrador finalmente accede a eso. Okay. Y viene el comité en el 2021. Y en el 2022 emite el informe derivado de esa visita. Sí. Y le dice, tienes que hacer un plan de prevención de desapariciones porque el cuadro que me presenta la realidad mexicana es que sigue habiendo desapariciones con demasiada frecuencia, constantemente, y por lo tanto sigue habiendo un cuadro de un contexto de desapariciones generalizadas. Okay. Luego,
vuelve el gobierno de México a comparecer ante el comité para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del informe del 2022 y los resultados que presenta México no le satisfacen al comité y siguen, y el comité insiste, pues sigue un patrón de desapariciones generalizadas en el país. Okay. Entonces, 29, artículo 29, informe, artículo 33, visita, sí. Y artículo 34 es el último de los recursos que tiene el comité y dice, bueno, ya llegué a este nivel en el que sigo recibiendo informes fidedignos, creíbles, fundamentados de que en México hay un patrón de desapariciones generalizados o sistemáticos, dijo. ¿Y entonces? Y entonces voy a pedirle al Estado mexicano que me presente información para ver si con la información que me va a mandar decido presentar ante la Asamblea General de la ONU la situación de México con carácter de urgente. Entonces, el presidente del comité... Eso ya es muy penoso. Eso ya, bueno, ya el puro hecho de que el comité haya anunciado que abrió el procedimiento con base en el 34 y que le va a pedir a México información para sustanciar el procedimiento conforme al 34, ya es decir, en México hay un patrón de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Sí. Y necesito información, después de escuchar la información sin prejuzgar, decidirá el comité si lo lleva o no lo lleva a la atención de la Asamblea General. Me quedan 2 minutos, Santiago. Te pregunto, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Cuál ha sido la primera reacción del gobierno? La primera reacción del gobierno ha sido de negación, de que en México no hay desapariciones forzadas, dijo la presidenta esta mañana, que son a manos de agentes no estatales o agentes delincuenciales. Lo que no toma en cuenta el gobierno en este tipo de declaraciones negacionistas es que la desaparición forzada requiere de participación del Estado directa o indirectamente. Y por indirectamente puede ser que particulares practican la desaparición o cometen la desaparición con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Pueden como ser, lo de Ayotzinapa, ¿no? O sea, que la policía local les entrega al grupo del crimen organizado. Eso sí, eso es apoyo directo. Pero además sabemos que sí hay policías locales que desaparecen, ¿no? Sí, y eso es el Estado. Sí, porque el Estado se entiende por responsabilidad internacional del Estado cualquier acto realizado por cualquier agente gubernamental de cualquier sector o nivel. Cualquier sector o nivel. Sí. Entonces, una cosa. Y otra cosa, el concepto de aquiescencia es si tú sabías que estaba pasando esto y no hiciste nada, si tú deliberadamente no hiciste nada, si has provocado las condiciones que están generando las desapariciones. Entonces son desapariciones forzadas propiamente dichas. Aunque la presidenta Sheinbaum diga que el comité está mal informado y que las desapariciones en México no son forzadas, creo que ella en ese caso se equivoca, porque el comité está tomando en cuenta de que en muchísimos de los casos de desapariciones cometidas por agentes delincuenciales hay aquiescencia de agentes estatales, no del gobierno federal. Sí, claro. O a lo mejor sí. Pero de locales seguro. Pero no negarlo así, porque eso es contraproducente, creo yo. Totalmente. Pues les seguiremos en esta historia, desde luego, ¿no? Esto apenas comienza, ¿no? Y les digo, puede haber gobiernos, y no lo voy a negar, que pudieran estar coludidos. No gobiernos directamente. Algún funcionario de algún nivel. Pero el hecho es que esto lo esté utilizando la oposición para golpetear, y obviamente ciertos medios. Y lo sabemos. Durante este gobierno se ha tratado, ahora sí, de combatir a la delincuencia. No como antes, que se simulaba. Y es una realidad. Porque desde ahí fue que se detonó todo esto. Cuando un gobierno, que quede claro que fue el de Felipe Calderón, permitió solapar a un grupo delictivo para combatir a otro, y esto desencadenó todo lo que sabemos. De eso no dicen nada, ¿verdad? Ante esto, quien obviamente en tribuna, desde la mesa de la presidencia, tomó palabra fue Fernández Noroña, y así los cayó. De acuerdo con el artículo 76 constitucional, la Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, Olivier de Froville, quien en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias
sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. Sostuvo que habían recibido información que a su parecer es fundada respecto a, y cito textualmente, que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. ¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la SED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente, el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que estas son generalizadas y sistemáticas, cuando el Estado mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame. Más aún, el citado funcionario no tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre de la comisión que preside, pues es un órgano colegiado que tiene perfectamente reglamentados sus procesos internos y justo por el nivel de su responsabilidad y por la delicadeza del tema, debe ser absolutamente respetuoso de los procedimientos internos, de la dignidad, así como de la soberanía de los pueblos y gobiernos integrantes de las Naciones Unidas. Aunque durante su mensaje pretendió argumentar el sustento legal de sus ligeras declaraciones sobre lo que sucede en México, violentó el proceso interno de la comisión que preside y prejuzgó sin pruebas, aunque posteriormente sostuviera que no prejuzgaba y que solo buscaba tener coordinación y comunicación con México. Si bien lo antes expresado es solo una opinión a la que como persona tiene derecho a hacerla, en su condición de presidente de la SED ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y peor aún, estas se dan como una conducta sistemática. Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que solo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del comité aquí señalado. El gobierno que encabeza la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión que desde el Estado mexicano llevaron a cabo gobiernos anteriores y a diferencia de ellos no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada. El presidente del SED de la ONU, Olivier de Froville, pasó por encima del procedimiento de la propia comisión y, como ya lo mencionamos, realizó con absoluta falsedad, temeridad e irresponsabilidad una acusación carente de sustento. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario? Francamente, su actitud nos obliga a presentar un recurso legal contra su conducta. Sus aseveraciones y su ligereza son absolutamente injustificadas para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria. Este pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del
Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen. México es un país libre y soberano. En México manda el pueblo de México y nadie más, cuya máxima norma es nuestra Constitución. Si bien los tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito en el Concierto de las Naciones son respetados, no permitiremos que nuestra soberanía y nuestro marco legal sean violentados por aseveraciones que rompen con nuestro marco constitucional y que nos obligan a proceder en consecuencia. Una vez presentado el posicionamiento de esta presidencia, iniciamos. Fuerte y contundente. Pero las declaraciones que hizo el expresidente fue de casos que ustedes pudieron escuchar del 2014 que se vienen arrastrando y que comentan que pueden seguir habiendo esas desapariciones. En su momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó y fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien dio, pues obviamente, la oportunidad de hacer todas estas investigaciones al respecto. Ojo, porque este tema es muy delicado. Nos vemos, amigos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.